Bien, miren, una de las cosas que ha dañado durante siglos a la iglesia fue el confundir entre tradiciones y doctrina. Fue el no saber distinguir lo que es una forma, una manera de hacer las cosas y la doctrina. Muchos hombres, muchas mujeres, ignorando o no esto, se han desviado y han caído en el error y se han alejado de las verdades bíblicas. Y muchos han abandonado la fe y se han alejado de estas enseñanzas. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 23. Y ya me equivoqué de texto. ¿Será Mateo? Porque no es el Mateo 23. Voy a ver si es Marcos. O si alguno tiene para buscar este versículo que voy a leer yo, y si alguno me dice la cita bien y tiene un buscador, dice así el versículo: después de esto Jesús dijo a la gente, encima lo tengo en otra versión, y a sus discípulos. A ver si es el versículo, un segundo. El versículo tiene que ser el Sermón del Monte. A ver si alguien lo encuentra después. Creo que me equivoqué en la cita, así que yo se los leo, encima está en otra versión, y si alguno me ayuda con la cita, luego la decimos bien. Dice: después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad, que viene de Moisés, creo que sí. Por lo tanto, obedézcanlo a ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlos ni siquiera con un dedo. Yo lo tengo en otra versión, no sé si esa es la cita correcta. ¿Sí? Gracias. Miren, dice, hablando de las tradiciones y hablando de los fariseos y de las cosas que imponen, dice así, Jesús las describe así: atan cargas pesadas que es imposible de soportarlas. Miren lo que significa mezclar tradiciones con doctrina, o hacer doctrina de una tradición, una carga pesada. Hay otra versión que dice: aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Impresionante descripción, ¿no? Y lo hace Jesús. Habla de una carga. Las tradiciones son cargas pesadas cuando Jesús habla de su enseñanza, de su doctrina, como un yugo fácil, como una carga liviana. Pero cuando mezclamos y ponemos pensamientos de hombres y los santificamos a eso, son cargas pesadas. Mire, una iglesia que durante años sufría cada vez más esta carga pesada. En el momento de la cena del Señor, cuando tenían que pasar la copa, va de nuevo, la copa, era una sola copa que se pasaba en esa iglesia. Y la iglesia fue creciendo y fue creciendo en número y seguían pasando una copa. Hasta que un día hubo una conferencia y llegó un predicador y en la conferencia había 600 personas. Y cuando se habló del tema de la cena del Señor, el predicador dijo: ¿pero ustedes pretenden pasar una copa para 600 personas? ¿Por qué van a hacer esto? Y ya era una copa cada vez más grande, ¿no? Imagínense, por un lado, la higiene, y por otro lado, el tiempo que perdían o que iban a perder por pasar una sola copa para 600 personas y estar recargándola. ¿Por qué hacen esto? Es que el anciano que nosotros teníamos nos enseñó que esto se debía hacer así. ¿Y por qué no lo cambian? Es que el anciano ya ha fallecido y no tenemos con quién discutir el tema. ¿Cómo vamos a hacer marcha atrás en esto? Miren ustedes la carga que se les había impuesto a esta persona. Gracias a Dios, en esa conferencia se pasaron varias copas y pudieron salir y sacarse ese peso de encima, cuando habían transformado una tradición, una manera de hacer las cosas, como doctrina. Sí o sí se debe hacer así, y hasta probablemente cita en la Biblia una carga pesada. La doctrina, cuando hablamos de doctrina, es simplemente la enseñanza que nos dejó Jesús en las Escrituras, en los Evangelios, en las cartas,
en la Biblia. Cuando hablamos de doctrina es eso. Miren, tenemos que saber algunas cosas. Y ya vamos a ver al final de todo a dónde quiero llegar y a dónde quiero apuntar con todo este repaso que estamos haciendo entre tradición y doctrina. Tenemos que saber algunas cosas. A veces, la doctrina o la enseñanza bíblica se tiene que llevar a cabo de una sola manera. A veces, la doctrina o la enseñanza bíblica se debe llevar a cabo de una única manera. Por ejemplo, la Biblia es muy clara cuando dice que los símbolos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo tienen que ser vino o pan y vino. Bueno, pero a mí me gustaría hacerlo de otra manera porque a mí me gusta el brownie y la Coca-Cola. No, hay una sola manera de hacerlo, inequívoca. Pero a veces la doctrina o las enseñanzas bíblicas se pueden llevar a cabo de diferentes maneras, de diferentes formas. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos que congregarnos. No dejen de congregarse. Ahora bien, en ningún momento especifica que tenemos que comenzar con una oración, que luego los anuncios, que después la alabanza, que después otra oración, que después podemos meter otra canción, que después la prédica y que el mensaje tiene que durar tanto o cuanto y que después tenemos que cerrar la reunión sí o sí con una oración. No lo dice. O sea que la podemos hacer de diferentes maneras. No habría problema en ello. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el ejemplo? Tenemos que diferenciar entre doctrina y tenemos que diferenciar entre formas de hacer las cosas. Muchas veces uno tiene que cambiar las formas. Muchas veces tenemos que ir cambiando las maneras de hacer las cosas, ya sea por la época en donde vivimos, ya sea hacia el grupo, jóvenes, adultos, niños, al que nos estamos dirigiendo. Miren que dije las formas, no la doctrina. La doctrina, la enseñanza bíblica, nunca cambia, pero las formas sí pueden ir cambiando y sí podemos ir cambiando de acuerdo a la época, de acuerdo a los tiempos. Y alguno dirá, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Pero el versículo ese se está refiriendo a que nuestra mentalidad, a que nuestro estilo de vida no tiene que ser el estilo de vida mundano o del sistema mundo, que nuestra mentalidad tiene que ser la mentalidad de Cristo, no la mentalidad del mundo. No tiene nada que ver con las formas. Vamos a abrir nuestras Biblias por segunda vez. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. 1 Corintios 9, 19 dice así hasta el versículo 23. Por lo cual, escribe Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, para predicar el Evangelio. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipes con él. Este es un ejemplo perfecto en el que se puede hacer una cosa de distintas maneras, en donde encontramos una doctrina, la predicación del Evangelio, id y predicad el Evangelio. Esa es la enseñanza. Pero Pablo lo hizo de distintas maneras, de distintas formas. Un mismo evangelio presentado de distintas maneras. A los judíos se le podía presentar el evangelio desde el lado de las profecías, hablándole de las profecías que hablaban Moisés y los profetas respecto a Cristo. A los gentiles se le podía presentar el evangelio desde el lado de la gracia y mostrándoles que eran extranjeros y que estaban alejados de Dios. A los que estaban sujetos a la ley, Pablo les podía presentar el evangelio y mostrándoles que habían roto la ley y que por eso habían pecado y que la ley señalaba que necesitaban un Salvador.
y ese Salvador tenían que aceptarlo por fe y no por obras de la ley. Y Pablo así de distintas maneras presentaba el mismo evangelio. De distintas maneras lo pudo hacer. Lo fue cambiando, lo fue adaptando, fue inteligente, fue espiritual. Pero cuidado, no debemos tomar como doctrina las tradiciones y no debemos tomar las tradiciones como doctrina. Justamente ayer escuchaba un mensaje y uno de estos puntitos tenía que ver exactamente con lo que estamos hablando hoy. Abran sus Biblias, por favor, en Levítico capítulo 19 y miren cómo el hombre mezcla la tradición, sus propias ideas, sus propias formas y las mezcla con la enseñanza de la palabra de Dios. Levítico capítulo 19. Lo voy a buscar para ver si no me equivoco. Versículo 18, capítulo 19, versículo 18. Dice así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá está, una enseñanza, doctrina bíblica. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es más, aclara y dice, no te vengarás, no guardarás rencor. Levítico 19, 18. Ahora vayamos a Mateo, capítulo 5, Sermón del Monte. Mateo 5, 43. Tengan en mente lo de Levítico. 43 le dije, ¿no? Mateo 5, 43. Y dice Jesús lo siguiente: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cómo? Jesús no dice, escrito está. ¿Vieron? Como lo dicen otras veces cuando cita la palabra. No dice, escrito está. Jesús dice, le dice a la multitud, y había presencia de fariseos, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás. ¿Por qué aclara Jesús? Dice, ustedes escucharon esto. Porque Jesús sabía muy bien que los fariseos habían tergiversado el versículo de Levítico y habían mezclado sus propias opiniones, sus propias enseñanzas y habían dado vuelta el versículo. Y los fariseos enseñaban que había que amar a tu prójimo y que había que odiar a tu enemigo. Habían cambiado el versículo y Jesús sabía esto. ¿Saben qué? Ustedes aprendieron mal. A ustedes los han confundido, a ustedes les están poniendo una carga, a ustedes les están mintiendo porque han cambiado doctrina por tradición. Oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo. Entonces Jesús tiene que volver al Levítico y volver a aclarar ese versículo. Y continúa diciendo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, porque ese era el verdadero sentido del versículo de Levítico. Pero las tradiciones se mezclaron, confundieron, hicieron daño y apartaban de la verdad. Si entendemos esta diferencia, que la doctrina no puede ser cambiada, que la doctrina no se puede conformar a este siglo, a la mentalidad de este siglo, y si entendemos que las tradiciones, que las costumbres, que la cultura, que las maneras de hacer las cosas son importantes, pero también tenemos que entender que son secundarias. Y acuérdense de esta palabrita. Las maneras de hacer las cosas son secundarias cuando lo principal es lo espiritual en una iglesia. Lo principal es lo espiritual. La manera de hacerlo es importante, pero es secundario. Es subjetivo. Puede variar con el tiempo, puede variar con las culturas, puede variar con las costumbres, puede variar con las edades. ¿Por qué digo que son importantes las formas de hacer las cosas? Porque no es lo mismo predicar el evangelio con el dedo acusador diciendo te vas a ir al infierno si no te arrepentís de tus pecados y vas a arder allí. Tenés que arrepentirte y entregarte y esto y aquello, y con cara de enojado predicamos el evangelio. No es lo mismo hacerlo de esa manera que hacerlo amablemente, invitando a la persona que se acerque a los pies de Cristo, mostrándole que Cristo le ama, llevándolo al arrepentimiento. Son dos maneras distintas. Por supuesto que es importante la forma, pero es secundaria. No es lo mismo
predicarle a un niño que predicarle a un adulto. No podemos hacerlo de la misma manera. Es importante también la forma, pero es secundaria. Por eso debemos saber distinguir. Mi hermano, no se asuste cuando las formas, las maneras de hacer las cosas vayan cambiando con el tiempo. ¿Cuántos conflictos hubo por las formas? ¿Cuántas iglesias se han separado? ¿Cuántos hermanos se han alejado? ¿Cuántos hombres y mujeres se han peleado? Que han puesto las formas a la misma altura que la doctrina y han confundido esto. Miren, antes podríamos decirlo con pinzas y entre comillas que era pecado si uno no subía al púlpito y predicaba de saco y corbata, ¿o no? Le estoy hablando ya a los mayores. No podías predicar si no tenías saco y corbata. Les voy a contar algo y que me llamó muchísimo la atención. Yo todavía no me congregaba aquí. Y recuerdo que había que hacer la alabanza y no sé si la persona que tenía la alabanza no había venido. Escuchen la locura que hemos llegado en nuestras iglesias y estoy haciendo un mea culpa en esta iglesia. Y me dijeron, Kevin, vos tendrías que hacer la alabanza. ¿Cómo? Yo no era de la iglesia, ya había venido, ya me conocían. ¿Por qué? Porque sos el único que está bien vestido, de pantalón de vestir y chomba estaba yo, me acuerdo. ¿Cómo? Y me negué. Pero habíamos tomado algo secundario como algo importante para subir a la plataforma o dirigir una alabanza. Miren a la locura que llegamos muchas veces los hombres, las mujeres. Era pecado si una mujer no entraba de pollera a la iglesia. Yo conozco iglesias que tenían una especie de ropero en donde tenían himnarios, mantillas y polleras. Que si alguna mujer venías de pantalón, pase al vestidor, póngase una pollera, se la prestamos para que pueda participar de la reunión. Cuenta un predicador que también en el norte llegó una mujer de pantalón a la iglesia. Alto ahí. No podés participar de la reunión si tenés pantalón. Por favor, ¿puede volver con una pollera? Se acercaron a este líder y le explicaron, mire, esta mujer sufrió una operación muy grave. Tiene una cicatriz que va desde los tobillos hasta la cintura. No puede estar de pollera. Necesita usar el pantalón. Por eso las formas tienen que tener sentido común. Tienen que tener ese tinte espiritual de discernimiento, de inteligencia. No es tajante, no es doctrina. Contaba justamente en el mensaje que escuchaba ayer en la radio de Gustavo Caramelino. Y él contaba lo siguiente, dice, una iglesia nos invitó. Una iglesia que estaba venida abajo, con pocos miembros, que estaba con los brazos caídos, nos invitó al grupo de evangelismo y música para que le demos apoyo y que hagamos una campaña evangelística. Fuimos, predicamos el evangelio y dice, esto fue un sábado a la noche, cantamos, predicamos, muchas personas hicieron manifestación de fe, se arrepintieron, se convirtieron a Cristo. Estábamos gozosos, estábamos contentos. Esto fue un sábado de la noche. Los invitamos para ir a la iglesia, a esta iglesia, al otro día. Pero ¿saben cuál fue la sorpresa? Que cuando llegamos, uno de los ancianos estaba parado en la puerta. Y estas personas que se habían entregado a Cristo y llegaron tal como son a este lugar, con la vestimenta que tenían a la iglesia, el anciano les decía, no, así no podés entrar a la iglesia. Da media vuelta y anda a cambiarte. Qué desazón, qué dolor, qué angustia, qué ridículo. Poner las tradiciones, ideas de hombre al mismo lugar que la doctrina. Antes era pecado ir al cine. Antes, ¿no? No sé, algunos sabrá, años 50, años 60. Era pecado ir al cine. Hoy todos tenemos un cine en nuestra casa. Y algunos tienen hasta más de una sala. Se han contratado varias empresas. En un tiempo fue mal visto hasta tener una mesa de ping-pong o un metegol en la iglesia. No, me acuerdo que en Frías llegó tarde el tema de la batería, pero cuántos conflictos trajo la batería, ¿no? Eso es mundano, la guitarra eléctrica, eso es del diablo. Un joven que hoy ya es un pastor reconocido, siempre cuenta
esta historia y discutía con su pastor duro, por el tema de la batería. Hasta que le termina diciendo el joven: pero pastor, ¿en dónde está escrito en la Biblia que está prohibido el uso de la batería? ¿En dónde dice la Biblia? Miren, la Biblia no dice nada que no se puede usar batería. ¿Qué le contestó el pastor? Ya sé que no dice nada, pero debería decirlo. Ahí está. Miren ustedes la mentalidad, y rozando allí doctrina con pensamiento de hombre, con formas. Yo no vengo acá a predicar que tenemos que cambiar las cosas, no, para nada. Miren, no todo cambio es bueno, no. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Y no toda tradición antigua es mala, para nada. Yo quiero que reflexionemos y podamos distinguir entre doctrina, tradición, entre doctrina y formas, entre doctrina y maneras de hacer las cosas, y que no nos asustemos cuando hay cambio o si no los hay. No reneguemos si no los hay. Ese es parte del mensaje. No vengo a imponer o a proponer un cambio. Yo pregunto, ¿no? ¿Nos pusimos a pensar alguna vez por qué se hacen ciertas cosas en nuestras iglesias? ¿Por qué siempre nos paramos cuando cantamos un himno en la Cena del Señor? O cuando cantamos una canción en la Cena del Señor. ¡Tuc! Nos paramos ahí nomás. Tenemos un resorte, ¿viste? ¡Tuc! Automáticamente nos paramos. Yo pregunto, no estoy diciendo que sea ni malo ni bueno, entiéndanme. Yo pregunto, ¿por qué nos paramos? Y por ejemplo, cuando estamos en la alabanza, en la siguiente reunión, en otra reunión que no es la Cena del Señor, decimos, el plomo del de la alabanza que nos hace parar y no nos sentamos. Ya estoy cansado. Pero en la cena, ¡tuc!, automáticamente nos paramos. No, por respeto. Está bien, pero es la misma canción en la otra reunión y no nos paramos o nos queremos sentar. ¿Se entiende que por ahí hacemos cosas en automático? Entonces yo me pregunto, ¿por qué? Nada más. No digo ni malo ni bueno. ¿Por qué? ¿No se preguntaron por qué cantamos un himno y durante años y años teníamos 2 himnos para cantar cada vez que una persona salía de las aguas del bautismo? Y sí o sí era este himno o no. ¿Por qué cantamos? Ahora cambiamos, por algunas canciones. Bueno, la pregunta es, ¿por qué cantamos cuando alguien sale de las aguas? ¿Por qué no le damos un aplauso, por ejemplo? ¿O por qué no decimos, bien hermano, Dios te bendiga? ¿Por qué no hacemos silencio? No estoy diciendo que sea bueno o malo, digo, ¿por qué? Son costumbres, son tradiciones. ¿Qué es lo que pretendo? Que sepamos que no es doctrina. Que sepamos que si alguien alguna vez pretende o le intenta cambiar eso, no se ponga mal, ni llore, ni diga, no, esto no puede ser. Ya no se canta cuando sale del bautisterio. Es forma, son formas, son doctrina, no es doctrina. ¿Se entiende? No estoy proponiendo cambios. Estoy explicando para que seamos una iglesia pensante, una iglesia espiritual, que le demos lugar a lo espiritual y que entendamos que las formas son secundarias. Lo voy repitiendo. Miren, cuántas cosas que hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Mencionábamos recién lo del cine y otras cosas. Sigamos. Antes tenías que llegar con la Biblia bajo el brazo, si no te señalaban que no eras espiritual. Hoy el predicador dice, abran sus Biblias o busquen en sus celulares. Sí, pero ¿sabe qué? Han cambiado algunas cosas. De hecho, tenemos Biblias de todos los colores, de no sé cuántas versiones. Sí habré estado en discusiones que esta es la versión correcta, no esta otra. Y hoy, ¿por qué tenemos la versión y sabemos todos los versículos como si fuéramos españoles? Os digo, o esto, y nos hemos acostumbrado a eso. No, a mí no me saques de las 60. ¿Por qué? Recuerdo cuando la Cena del Señor en la mayoría de las iglesias del país era a la mañana. Y con orgullo te decían, desde mi familia me lo decía, hasta los ancianos, es a la mañana, porque lo primero que debemos hacer el domingo es encontrarnos con el Señor. Hoy la mayoría son todas a la tarde. Y las cosas fueron cambiando. ¿Por qué? Porque antes era la mañana y después tenías que volver a la noche. Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de traslado, por una cuestión lógica. Ni siquiera hacemos la cena del Señor a la tarde o a la noche porque se llama cena, como era en la antigüedad en la iglesia primitiva, que tenían su cena, su ágape, su comida entre los hermanos, y luego la conmemoración y el recuerdo de la muerte y resurrección del Señor. Ni siquiera lo hacemos por eso a la nochecita o a la tardecita.
Lo hacemos porque es una cuestión de comodidad, de lógica, de sentido común, y está bien. Pero antes nos decían, lo primero es el Señor. Y ahora a las 7 de la tarde. Digo, antes lo tomaban como doctrina, pero no era una doctrina. Me acuerdo, antes no se podía tocar instrumento en la cena, o solamente un órgano. Yo me acuerdo en Frías, teníamos la cena a capela. Era a capela, hasta mi tiempo de juventud. Llegué a Córdoba, a una iglesia, cena del Señor, me senté al lado de un catamarqueño, también norteño, iglesia cerrada como la mía. Comienza, en la cena del Señor piden una canción, no himno, canción. Y había batería, bajo, guitarra eléctrica, 2 guitarras. Nos queríamos morir. Hasta que por ahí pidieron un himno. ¿Sabe qué? Estábamos al último nosotros. No lo cantábamos al himno, lo gritábamos. Como si fuéramos los Pumas, nos poníamos la mano en el corazón y diciendo, esto es de los nuestros. Hasta que pude ir entendiendo que eran formas y que no era doctrina. Y dejé de renegar de esos pequeños detalles secundarios. Hay gente que hasta el día de hoy se sigue rasgando las vestiduras, meneando la cabeza. Si alguien cierra los ojos, si levanta las manos, si hace palmas en alguna canción. Formas, no doctrina. Ahora bien, yo les dije, sí, por ahí es necesario ir haciendo algunos cambios, o no se ponga mal si hay algunos cambios. Ahora bien, ¿qué es lo que nos mueve a hacer un cambio? ¿Cuál es el sentido de cambiar algunas cosas? ¿Cambiar porque los otros cambiaron o porque va a ser de edificación? Y porque hay una influencia espiritual para hacer el cambio, o porque hay un sentido común, el darnos cuenta que va a ser para mejor. Si tuviéramos que elegir una diaconisa, por ejemplo, la Biblia lo menciona, quizás haga bien el trabajo, tengo sustento bíblico, ok. Pero si quisiéramos poner una diaconisa porque estamos influenciados por el feminismo, por la sociedad, y decimos, sería necesario comenzar a quedar bien con la sociedad y poner una mujer al cargo de tal y cual cosa. Porque de esa forma van a ver que nosotros también tenemos apertura y que buscamos la igualdad. De esa forma podemos llegar un poquito más, porque el Evangelio, ya entras a mezclar. Si eso te motiva el cambio, está mal, es un error. No, la verdad que me gustaría que ya no haya más bancos, quiero cambiar por sillas. ¿Por qué? No, porque los bancos son antiguos y las sillas son modernas. La mayoría de las iglesias tienen sillas. ¿Esa sería la motivación? Distinto sería que me digas, no, ¿sabes qué? Podríamos usar el salón de otra manera. Sería mucho más práctico levantar sillas más rápido, porque los bancos son muy pesados, no sabemos dónde meterlos, podríamos hacer más actividad, usar más el salón, etcétera, etcétera. Perfecto, ese sí sería un buen motivo. Cuidado con cambiar por cambiar. No todo cambio es bueno, no toda tradición antigua es mala, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado, el salón es sagrado, los bancos son sagrados, los himnos son sagrados? ¡Ay, los himnos! Vamos a hablar de los himnos un poquito. Miren, en la iglesia romana, en los tiempos de Lutero, el 1500 y Chirola, la misa era en latín. Pero Lutero, con todo ese cambio que tenía, comienza a buscar llevar el Evangelio, la palabra de Dios, al idioma popular, a la lengua del pueblo, con sus traducciones de la palabra. Era un hombre que le gustaba muchísimo la música. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Aprovechó la música popular del tiempo que se cantaban, escuchen esto, en las tabernas, gente tomando cerveza y cantaba una canción. ¿Qué dijo Lutero? ¿Saben qué? A esa música que canta esta gente, que está acostumbrada a esta gente, le voy a poner letra cristiana. A esta música que la gente canta para ir a las batallas, a la guerra, le voy a poner de nombre Castillo Fuerte. Y así es como nace Castillo Fuerte, con una letra preciosa de Lutero, pero con una música escrita, andá a saber por quién, que se cantaba para ir a las batallas o que se cantaba en las tabernas. Pérez Millo nos explicaba esto de muchos himnos de nuestros himnarios, que eran tomada la música de estos lugares, de las tabernas, música popular, escrita por personas no cristianas. Y miren, le voy a pedir a la Mela, poneme la siguiente música, y lo voy a buscar acá en el himnario.
Un himno que a mí me encanta. A ver si les suena conocido. Yo les voy a leer, subir el volumen. Yo les voy a leer la segunda estrofa porque me encanta el himno. Dice: no sé decir con cuánta angustia sufrió en esta tierra llena de maldad, ni cómo se quebró en su tierno corazón cuando en la cruz Él hizo nuestra paz. Y después dice: mas esto sé, que sana al afligido, quita el pecado y salva del temor, da gozo al triste, alivio al trabajado, pues vive todavía del mundo el Salvador. Una letra preciosa. Ya les voy a contar de qué se trata esta versión que estamos escuchando. Ahí ya le podés ir bajando un poquito más. Mira, este himno lo escribió, a ver Laura si lo pronuncio bien, Gilberto Lear. ¿Lear se dice? Lear, ¿viste? Sabía que me iba a quedar. Gilberto Lear. ¿Quién fue Gilberto Lear? Fue un inglés contador que trabajaba en un banco de Inglaterra y el banco lo envió a trabajar en la Argentina. Este hombre era creyente, dejó todo, acuérdense de esta palabrita, dejó todo, tuvo el llamado, nos va a servir para más adelante, para predicar el Evangelio. Sirvió en Córdoba. El autor de la letra de este himno sirvió en Córdoba, luego sirvió en Buenos Aires. Fue compañero de Jaime Clifford, seguramente le suena más. Pero lo curioso es que la música de este himno es una música popular irlandesa. Popular del pueblo. De hecho, esa música se toca en los eventos más grandes, los más grandes eventos deportivos en Irlanda. Algunos dicen que tocaban esta melodía en las batallas también. Hasta que en 1913 un abogado escribió una letra, hablando de Danny, el muchacho, como dice esta versión, oh Danny Boy. Habla de un hombre, de un muchacho que se iba a la guerra y su padre escribe, sufriendo, desesperanzado que probablemente no le iba a poder volver a ver. Y de eso se trata la canción, con una letra popular irlandesa, con una letra escrita, y en el medio este misionero puso su propia letra y nos llegó a nuestros himnarios con una preciosura. Pero la música era música popular como la mayoría de los himnos. Es que nosotros fuimos enseñados, digo nosotros, en el principio del siglo pasado o a fines del anterior, influenciados y enseñados por los ingleses, misioneros ingleses. Y ellos traían sus culturas, ellos traían su música y sobre todo su música folclórica, su música tradicional de allí. Y adaptaron las letras y nosotros las cantamos. De hecho, en nuestro himnario tenemos el himno patrio de Inglaterra y el himno patrio de Alemania. Imagínense nosotros haciendo al revés y llevando nuestra música allá. Que canten folclore o tango con música cristiana, o que canten el Oíd Mortales en Inglaterra adaptado con música cristiana. Sería lo mismo. De Estados Unidos tomamos los coritos. Cuando llegaron los primeros coritos, fíjense, es música country, música folclórica de Estados Unidos. Es más, con el tiempo nos dimos cuenta que cantábamos canciones que había inventado la Coca-Cola. En mi iglesia en Frías teníamos una canción que nos encantaba a todos y la cantamos sobre todo los jóvenes, la número 81, con letra de San Francisco o Francisco de Hipona. Era una música de los Beatles. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Cuántas veces hemos discutido, sobre todo en los años 90, no me toques los himnos? Y hemos puesto los himnos como si fuera doctrina. Y hemos santificado a los himnos, cuando en realidad también es parte de la tradición y de las formas de hacer las cosas. Por eso es importante poder distinguir entre doctrina, enseñanza bíblica que nunca cambia, y tradición y formas de hacer las cosas. Y así podemos seguir enumerando muchísimas cosas, ¿no? Tradiciones que cuando preguntas ¿y por qué lo hacemos de esta forma? Y aparece la respuesta más espiritual de todas.
porque siempre lo hicimos así y no fuimos capaces de pensar un poquito, de poner en la balanza lo que es importante, lo que es primordial. Hay una historia, y ya vamos cerrando, muy conocida. Se cuenta que un jovencito se casa con una jovencita, entonces por fin a ella le toca cocinar y dice: ¿qué querés comer, querido? Y el jovencito le dijo: ay, quisiera comer una colita de cuadril al horno. ¡Ah, qué rico! Sí, dice, es mi comida favorita, le decía el joven marido. Entonces la esposa viene, pone la carne sobre la mesada y cuando está por poner la colita de cuadril en la bandeja, agarra el cuchillo, corta una puntita, corta la otra puntita, pone la colita de cuadril en la bandeja y el esposo la queda mirando y le dice: ¿por qué cortaste las puntitas de la colita de cuadril? Si es lo que más me gusta, que tiene costrita, esa parte seca. Ah, no sé. Mi mamá siempre lo hizo así. Entonces se juntan un día con la madre, con la suegra, le dice: querida suegra, le hago una pregunta. ¿Por qué usted le corta las puntitas de cada extremo a la colita de cuadril? Y la madre respondió: no sé. Mi mamá siempre lo hizo así. Ok, llegó el momento de juntarse con la abuela. Le preguntaron a la abuela: abuela, tengo una pregunta. ¿Viste la colita de cuadril? Sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué siempre le cortás las puntitas de la colita de cuadril para hacerla en el horno? No sé. Hay que preguntarle a mi mamá. Gracias a Dios la bisabuela estaba viva. Así que fueron a consultarle a esta ancianita, ya la bisabuela, y le preguntaron, ya imagínate, una reunión familiar, todo, era un evento. Nona, querida abuela, le hacemos una pregunta. ¿Por qué usted le cortaba las puntitas a la colita de cuadril? La mujer pensó unos segundos y dijo: sí. No, es que me acuerdo que éramos tan pobres que la bandeja, la fuente que teníamos era muy pequeña y la colita de cuadril no me entraba entera, así que cortaba las puntitas, las guardaba para hacer otra cosa y podía entrar en el horno y comíamos. Imagínense, esa era la respuesta, pero llega hasta nuestros días y decimos: porque siempre se hizo así, y no nos ponemos a pensar y tomamos tradiciones por doctrina. Miren, con muchas formas de la iglesia yo no estoy de acuerdo. Hay muchísimas cosas, formas de la iglesia con las cuales yo no estoy de acuerdo. Desde que llegué a esta iglesia hasta hoy no estoy de acuerdo. Y alguno enojado dirá: ¿y entonces por qué no te vas? Y eso es lo interesante. Y eso es lo que quiero que te lleves esta mañana. Insistí constantemente en el mensaje diciendo que las formas pasan a un plano secundario cuando ponemos lo espiritual en primer lugar. No podemos dejar de servir, no podemos dejar de pertenecer a una familia de la iglesia local por algunas costumbres, tradiciones, culturas con las que no estamos de acuerdo. Siempre tenemos que enfocarnos en primer lugar en lo espiritual. Las formas cambian, las formas se modifican, son subjetivas, dijimos, de acuerdo a las épocas, de acuerdo al criterio de los líderes, y créanme, nunca se va a conformar a todos con la manera de hacer las cosas. Por eso, cuando elijas cambiar de iglesia por las formas, desde ya quiero decirte que estás equivocado. Desde ya quiero decirte que no sos una persona espiritual. ¿Me estás juzgando? Sí. Porque no te estás cambiando por un tema espiritual. Hay 3 cosas espirituales que tenés que tener presente para mantenerte en una congregación o para salir corriendo de ella. 3 cosas espirituales que tenés que tener en cuenta. 2 que están muy claramente en la Biblia, y la tercera es espiritual, pero también es personal. Miren, cuando en una iglesia hay pecado y todos conocen ese pecado y todos saben de ese pecado y los líderes saben de ese pecado y hacen la vista gorda y no tratan el tema y lo pasan de largo, ¿sabes qué? Salí de ahí.
búscate otra congregación porque esa no es sana. Cuando una iglesia no trata de solucionar ese pecado, ese conflicto, cuando no trata de amar a ese hombre, a esa mujer y buscar que ellos se arrepientan, cuando les da lo mismo, salí de ahí. 1 Corintios capítulo 5. Era un caso que sucedía. Había pecado, todos lo conocían, todos sabían, los líderes conocían de ese pecado. Y Pablo, enojado, les tiene que escribir, le dice: no es buena vuestra jactancia. No, que somos paz y amor nosotros, lo entendemos, no pasa nada. No es buena vuestra jactancia, un poco de levadura leuda toda la masa. 1 Corintios 5. Pablo les dice, esta iglesia, si no soluciona este conflicto, no va a tener un buen fin. Entonces, si vos estás en una congregación en donde hay pecado y no se busca esa solución, se hace la vista gorda, da lo mismo que el pastor tenga otra mujer. No, bueno, hoy en día no hay problema. No da lo mismo. Te vas de ahí, porque es un tema espiritual, no de formas. Cuando la iglesia ya nos enseña la doctrina bíblica, tenés que irte. Cuando se entran a mezclar estas tradiciones o conceptos de hombres, o se comienzan a poner imposiciones de hombres, como si fuera la Biblia o doctrina, tenés que irte. Cuando comienzan a tergiversarse las verdades de Dios, tenés que irte. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Salí de ahí. Está claro en la Biblia. Esos son motivos para cambiarte de congregación. Y el último, como les decía, es algo más personal. Miren, cuando uno tiene un llamado, ¿se acuerdan que hablamos de llamado? Que este hombre misionero lo dejó todo por el llamado. Cuando alguien tiene un llamado y es totalmente contrario a la misión o visión de la iglesia, la cual no está mal, sino que es contraria o no tiene nada que ver con la visión de la iglesia, y probablemente tengas que buscar otro lugar. Si no podés servir de esa manera de lo que fuiste llamado en esa congregación, sí, podrías cambiarte de congregación. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene otro rumbo. La iglesia está en otra etapa, la iglesia quiere otra cosa y vos estás buscando esto porque tenés el llamado. Ojo, llamado, no entusiasmo. No, porque yo tengo el llamado a las misiones y la iglesia está dedicada a otra cosa, totalmente contraria a las misiones. No es la palabra contraria, distinta, vamos a decir. Insisto, si tenés un entusiasmo, sí, porque yo fui a colaborar en el hogar de niños 1 año, después me cansé. No, eso no es llamado. Un llamado es cuando lo querés dejar todo por cumplir eso que el Señor te puso en tu corazón. Cuando tenés un llamado totalmente distinto que en la congregación en la que estás, y sí, búscate otra. Fíjense que no estamos hablando de formas, sino de temas espirituales. Tomen 30 segundos. Y capaz que sea malo con esto que voy a decir, pero a mí me gusta que pensemos, que reflexionemos, que meditemos, que no hagamos todo así nomás, porque me lo imponen o porque me lo dicen. Cuando me impongan o me digan, que esté un fundamento y un fundamento bíblico. Entonces, piensen en esto 30 segundos. ¿Cuántas personas que se fueron ofendidas por algo y se fueron de la iglesia y dijeron, me voy a otra iglesia? Piensen en las personas que se fueron porque no les gustaba la forma de la iglesia y dijeron, me voy a otra iglesia. Piensen, hagan memoria de personas que dijeron, no me gusta la música y el estilo de música que hay en esta iglesia, me voy a buscar otra iglesia. ¿Saben qué? La cena del Señor es muy aburrida en esta iglesia, me voy a buscar otra iglesia. Piensen, todos diciendo, me voy a otra iglesia. Ahora bien, piensen, ¿esas personas están en alguna iglesia? Te aseguro que el 90% están alejados y no están en ninguna iglesia. Porque se fueron por las formas, no por un motivo espiritual. Y si se fueron por las formas y no por un motivo espiritual, es porque no eran espirituales. Y cuando no sos espiritual y tomás una decisión, te equivocás. Hermanos, esto es una alerta para cada uno de nosotros. Que puedas poner en la balanza lo que son las formas, lo que son las enseñanzas,
lo que son las tradiciones y lo que es espiritual, lo que es lo primordial en la vida cristiana de una iglesia y en tu vida, y lo que es lo secundario, si no tenés ninguno de estos motivos, es hora que actives en la iglesia. Es hora que sirvas en esta iglesia. Es hora que abraces a esta iglesia. Es hora que muestres una sonrisa a tu hermano. Es hora que bendigas a la iglesia con tus dones, con tu servicio, con tu amor, con un abrazo fraternal, con tu comunión, con tu espíritu. Hermanos, que el Señor nos dé entendimiento, sabiduría, para encontrar la manera correcta o las maneras correctas de hacer las cosas, de enseñar su doctrina, de bendecir a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y mayores en esta congregación. Que pongamos lo espiritual primero y luego lo secundario cuando tomamos decisiones. Que el Señor les bendiga.